Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del tercer curso de especialización en eliminación de barreras burocráticas y mejora regulatoria. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Michael Luyo, quien nos va a exponer el tema de procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. El doctor Michael Luyo es actualmente docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, se desempeña como coordinador legal en la sala especializada en eliminación de barreras burocráticas del INDECOPI y ha sido docente en la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual de dicha institución. Es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Administrativo Económico por la Universidad del Pacífico y cuenta con un diplomado de libre competencia por la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. Finalmente, se destaca su amplia experiencia en Derecho de la Competencia y Derecho Administrativo. Estimado doctor Michael Luyo, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso. Estamos muy contentos por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Buenas tardes, ¿qué tal? Ante todo, eh, agradezco la invitación a todos ustedes respecto eh, a este tema tan interesante que es eliminación de barreras burocráticas. El día de hoy me toca exponer un tema importante en esta materia, que es el tema vinculado con el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas como tal, ¿no? He hecho una pequeña presentación para compartir con ustedes y conversar sobre este tema. Eh, entonces, en principio tenemos que conversar sobre este procedimiento y conversar sobre el marco regulatorio que regula este procedimiento. El procedimiento de eliminación de barreras burocráticas está regulado, contemplado en el Decreto Legislativo 1256, la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, que regula el procedimiento justamente de eliminación de barreras que buscan, a través de este procedimiento, evaluar barreras, medidas impuestas por el Estado que puedan ser ilegales o carentes de razonabilidad. En particular, este decreto legislativo 256, más o menos vigente desde el año 2017, eh, fue modificado dos veces en este último año pasado, a través de la ley 31755, publicado el 30 de mayo del año 2023, y a través de la ley 31914, publicado pocos meses después, el 28 de octubre de 2023. Entonces tenemos unas modificaciones que hacen que esta normativa tenga un sentido mucho más amplio, aspectos de eliminar muchas barreras y que tengan justamente como objeto destrabar la economía, que permita abrir el mercado y simplificar la vida de los administrados, simplificar la vida de los ciudadanos, ¿no? En ese sentido, la finalidad de esta ley es justamente eliminar estas barreras burocráticas ilegales y o carentes de responsabilidad que afectan el acceso y permanencia de los agentes económicos en el mercado y también afecten la tramitación de los procedimientos administrativos en el marco de los principios de simplificación administrativa. Ahora bien, conociendo un poco, vamos a tratar de entender quién es competente en esta normativa. Como me imagino han podido conocer en este curso, es el INDECOPI, la autoridad eh, nacional que corresponde aplicar la ley de eliminación de barreras burocráticas. Y para eso cuenta con órganos funcionales dentro de su organización que realizan esta labor. En principio, podemos destacar cuatro órganos funcionales independientes, pero que trabajan de manera eh, colaborativa para lograr justamente este objetivo antes mencionado: eliminar trabas que afecten a la economía y afecten al ciudadano en su día a día. La primera instancia está compuesta por la Secretaría Técnica, que es un órgano instructor, por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, que es la instancia decisora de esta primera instancia, y luego también tenemos a la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas con su Secretaría Técnica. ¿Ok? Voy a explicar un poco a detalle esto. En principio, podemos identificar respecto a las autoridades en materia de eliminación de barreras, dos autoridades distintas, ¿no? Una, los órganos de decisión, que son la comisión y la sala respectivamente, en primera y segunda instancia, y los órganos de instrucción. Respecto a los órganos de decisión, estos serán competentes justamente para conocer los actos, disposiciones, actuaciones que contengan
posibles barreras burocráticas que requieren ser evaluadas a fin de determinar si son barreras burocráticas ilegales y o carentes de razonabilidad. Entonces, ellos tienen la decisión final, ¿ok? Tanto en primera como en segunda instancia. Sin embargo, esta labor se trabaja de manera conjunta con una secretaría técnica, ¿ok? En primera instancia, eh, está la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, o la Secretaría Técnica Regional con relación a las secretarías, perdón, a las comisiones de gobiernos regionales, perdón, de regiones del país, que tienen como objeto justamente hacer esta labor de instrucción. ¿Y qué es una labor de instrucción? Es justamente la tramitación del procedimiento administrativo, al fin como realizar actuaciones probatorias, recabar pruebas, realizar requerimientos, y cualquier aspecto vinculado con la eliminación de barreras burocráticas. En particular, los órganos funcionales, en primera instancia, tienen una labor preventiva. ¿Qué significa tener una labor preventiva? Buscan que antes de iniciar un procedimiento administrativo de eliminación de barreras, buscan que la propia entidad de la administración pública, de manera voluntaria, destrabe la economía, destrabe esta medida que afecta a la simplificación administrativa, sin necesidad de un procedimiento administrativo a efectos de justamente de liquidar. Entonces tiene una labor preventiva, y de hecho está en la propia ley consagrada esta labor preventiva. Y esto es positivo porque no se requiere, en ese sentido, un procedimiento administrativo para que la propia entidad decida, en algún momento, eliminar, modificar, derogar estas barreras que pueden afectar al mercado o a la simplificación administrativa. Entonces, como repito, tiene una labor importante, que por ejemplo realizan acciones preventivas, investigaciones, inspecciones, con o sin notificación significa que van al lugar de los hechos a efectos de recabar pruebas. Estas pruebas pueden ser actuaciones materiales, por ejemplo, ¿no? Actuaciones materiales de la propia entidad, de la administración pública, una municipalidad, por ejemplo, a través del cual ponen conocimiento de los administrados, quizás a través de un cartel, quizás a través de una pizarra, eh, alguna medida que afecte justamente a estos agentes económicos en su ámbito de participación del mercado o a los ciudadanos en su ámbito de la tramitación de los procedimientos administrativos, ¿no? Quizás un cartel que diga, se requiere la presentación del documento, copia del DNI, ¿no? Cuando eso no está permitido hoy en día. Y esto lo puede hacer la Secretaría Técnica sin notificar previamente a la entidad, a efectos de recabar pruebas. También puede realizar acciones de supervisión de oficio, así como realizar labores vinculadas con la propia tramitación del procedimiento, que eso lo explicaré un poco a detalle más adelante. Entonces, esta comisión y esta Secretaría Técnica trabajan de manera conjunta. La Secretaría Técnica inicia el procedimiento y quien va a decidir, va a actuar actuaciones probatorias, va a hacer requerimientos de información, va a determinar si las medidas están correctamente publicadas a través de requerimientos de información, quizás al diario de avisos judiciales de esa jurisdicción o al diario oficial peruano, ese es el caso, si se trata de una publicación muy antigua, de una norma que está siendo cuestionada. Y estos elementos probatorios, estos documentos, son puestos en conocimiento de la comisión. ¿Ok? ¿Quién va a decidir si justamente corresponde realizar un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia que veremos un poco más a detalle más adelante? Primera instancia. También tenemos el órgano de instrucción de segunda instancia, que es la Secretaría Técnica de la Sala, ¿no? Que también busca realizar labores de instrucción, la tramitación del procedimiento y, de ser el caso, hacer requerimientos de información cuando sí lo estime pertinente. Entonces, aquí, como podrán apreciar, la actuación de la entidad pública, en este caso encargada de eliminación de barreras, es la máxima de realizar las actuaciones, las mayores cantidad de actuaciones posibles para determinar que los hechos objetos de investigación, que van a ser objetos de evaluación por parte del colegiado, la comisión o la sala, sean los mejores posibles. ¿Ok? Entonces, tenemos pues que estos órganos funcionales trabajan de esta manera. Y este punto es importante mencionar lo siguiente. Un procedimiento de eliminación de barreras, como se ha mencionado, tiene como objetivo eliminar o destrabar alguna medida que afecte el funcionamiento del mercado o afecte a los administrados en la simplificación administrativa.
Podemos recordar que un procedimiento administrativo, la esencia de un procedimiento administrativo, es justamente el debido procedimiento. ¿Ok? Entonces hay que entender eso. O sea, no se puede simplemente que las autoridades, por ejemplo, la autoridad de decisión, que es la comisión, que emitió un pronunciamiento de fondo sobre la ilegalidad de una medida que establece una entidad de la administración pública. No puede hacer eso. ¿Por qué? Porque estaría afectando el derecho de defensa de la entidad, objeto de investigación, que se está determinando si impuesto esta barrera burocrática ilegal o carente de nacionalidad. Entonces, el procedimiento de eliminación de barreras tiene dos dimensiones. La dimensión positiva eh, está vinculada a que justamente la finalidad del mismo es que se inaplique, de ser el caso, aquella barrera burocrática que va a ser ilegal o carente de nacionalidad, con los efectos generales de ser el caso. Pero también tiene una dimensión procesal netamente por su procedimiento. Y esta dimensión procesal está vinculada con el derecho de defensa de las entidades de administración pública. Porque si bien ciertas son entidades que pertenecen al Estado, también tienen un derecho fundamental. De hecho, todas las personas en este país, en función de la Constitución, tenemos derechos fundamentales. Y un derecho fundamental es el debido procedimiento. Entonces, a través de este procedimiento se garantiza también al propio denunciante, así como a la entidad, todas las condiciones mínimas procesales a efectos de determinar quién tiene la razón. ¿Ok? Esto es muy importante entender porque justamente a veces se nos escapa como abogados pensar que solamente estamos enfocados en el denunciante. No, nosotros nos interesa en un procedimiento de eliminación de barreras garantizar el procedimiento como tal, que las garantías procesales de derecho de defensa se cumplan en beneficio del denunciante, así como la entidad de la administración pública, porque es un trabajo objetivo, imparcial, y la imparcialidad implica eso. ¿Ok? Ahora bien, entonces, entendido esto a nivel conceptual, debemos comprender un poco más sobre cómo se puede iniciar un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, ¿no? Por un lado tenemos el procedimiento se inicia de oficio o se inicia a pedido de parte. Cuando se inicia a pedido de parte, el administrado, el solicitante, presenta un documento a la entidad Indecopi. Señores de Indecopi, te quiero que se inicie un procedimiento administrativo a efecto de verificar que se está imponiendo barreras burocráticas ilegales o carentes de nacionalidad y se inaplica a mi favor. Eso veremos un poco más a detalle adelante. Por un lado, el propio solicitante va a presentar su documento. Y por otro lado, tenemos que la propia entidad, la Secretaría Técnica, como alguna instrucción, se repite, inicia el procedimiento en base de investigaciones en esas entidades o incluso gracias a denuncias informativas. De hecho, mencionando las modificaciones de la ley, se ha fortalecido ese aspecto de las denuncias informativas, dado que hoy en día se establece un plazo para que la autoridad administrativa informe al denunciante de carácter informativo sobre el resultado de esta investigación. Esto garantiza el inicio de un procedimiento administrativo, de ser el caso, para que se verifique justamente la imposición de barreras burocráticas de corte ilegal o de carencia de resultados. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos respecto a una denuncia de parte, dentro del decreto legislativo 1256 podemos encontrar hasta 4 sujetos que tienen esta legitimidad activa. El primero de ellos son los agentes económicos, que son personas naturales o jurídicas eh, que pretendan iniciar, desarrollar y o continuar una actividad económica en el mercado. Entonces, estos sujetos, estas personas, pueden ser susceptibles de ser afectadas por barreras burocráticas que justamente afecten el desarrollo de estas actividades en el mercado. Por eso mismo, la ley les permite imponer esta denuncia para que se elimine, se inaplique esta barrera estatal que afecta justamente su permanencia en el mercado. En segundo lugar, tenemos a los administrados en carácter general, que pueden ser personas naturales o jurídicas, que pretendan tramitar o se encuentren tramitando un procedimiento administrativo sujeto a normas y a principios de simplificación administrativa. Claro, los ciudadanos, nosotros, podemos tramitar un procedimiento administrativo sin necesidad de ser agentes económicos, basados básicamente en nuestro interés eh, netamente como personas. Por ejemplo, nuestro interés es tener un título a nombre de la nación, siguiendo los trámites respectivos, la obtención quizás de nuestra partida de matrimonio, copias, por ejemplo, entre otros. Eh, y estos son sujetos que pueden estar afectados con medidas que afectan directamente a su
labor en el mercado o la tramitación del propio procedimiento, ¿no? Que me piden requisitos, documentos demás, cuando en verdad no corresponde según el TUPA a la entidad, por ejemplo. Sujetos que afectan directamente a las medidas. También están los otros que colaboran, otras personas que colaboran con estos principales sujetos de legitimidad activa, que son las asociaciones. Según la ley, las asociaciones pueden ser denunciantes, presentar denuncias en nombre propio, es decir, como afectados de la medida, en el sentido como agentes económicos, o como administrados, dependiendo del caso, o en representación de otros agentes económicos y administrados. ¿Qué significa esto? Que tienen que tener poderes para presentar esta denuncia por la imposición de barreras burocráticas ilegales o caracteres sociales. Entonces actúan como terceros a nombre propio o en representación de los agentes económicos o administrados. ¿Ok? Aquí entra una innovación de la modificación de la ley que mencioné hace poco, que está referida a que cualquier persona natural o jurídica puede presentar denuncias en representación de derechos de interés, o intereses difusos o colectivos sin necesidad de ser afectada directa o indirectamente por las barreras burocráticas. Pero debe indicar esto en su denuncia. Es decir, no necesito ser afectado de manera directa o indirecta por una barrera burocrática para presentar mi denuncia, en beneficio justamente de los agentes económicos o administrados. Pero para eso la ley me exige, me, me señala que debo indicarlo expresamente en la denuncia. Entonces existe una especie de legitimidad activa, abierta, gracias a esta modificación normativa. Pero se tiene que identificar eso. Entonces, es bastante amplia hoy en día la legitimación activa en base a la ley de medidas burocráticas, y esto beneficia justamente esto, ¿no? Que se identifiquen estas posibles medidas y también se eliminen o inapliquen en caso de afectar el correcto funcionamiento de los mercados o la simplificación administrativa vinculada con procedimientos administrativos de los administrados. Entonces, entendiendo esto, tenemos, por un lado, la actuación de la propia autoridad, procedimientos de oficio, que puede ser a base de una investigación preliminar, o por otro lado, gracias a una denuncia informativa que hemos mencionado, y existe un plazo para poder absolver. Por otra parte, tenemos la denuncia de partes. La denuncia de parte debe cumplir requisitos. ¿Ok? En el TUPA del INDECOPI se señala de manera expresa los requisitos que debe cumplir el administrado para justamente presentar su denuncia. Y también en la ley. De hecho, el TUPA INDECOPI recoge los requisitos que están en el decreto legislativo 1256. Implica también el pago de una tasa de más o menos 500 soles aproximadamente. ¿Ok? Entonces el administrado debe cumplir una serie de requisitos. ¿Y cuáles son? Debe indicar la hora burocrática en materia de denuncia, debe indicar los medios de materialización, que puede ser una disposición administrativa, un acto administrativo, un acto material, eso veremos un poco de detalle en breve, la entidad que impone esta barrera, los indicios que sustentan la presunta carencia de racionalidad de la barrera, así como los fundamentos jurídicos que sustentan el carácter ilegal de la barrera de saber caso, o los hechos alrededor de los actos que están evaluándose, ¿no? ¿Y por qué he resaltado estos cuatro elementos? Porque son los cuatro elementos que generalmente tienen cierta dificultad a los administrados para al momento de presentar su denuncia. En principio debemos recordar que las barreras burocráticas pueden ser exigencias, requisitos, documentos, llámense documentos, limitaciones, cobros, provisiones que establece una entidad de la administración pública en procesos administrados vinculados con su participación en el mercado o la tramitación de procesos administrativos. ¿Ok? Eso básicamente los tradicionales, lo llamamos así. La novedad está vinculada con las omisiones. Y las omisiones pueden ser evaluadas por las entidades de administración pública, en particular los órganos de eliminación de barreras, en tanto sean una inactividad de la administración pública que sea indispensable para el ejercicio de una actividad económica o para la ejecución de un procedimiento administrativo y además no existe una solución alternativa por medio del régimen de silencio administrativo u otro, ¿no? Entonces, la inactividad del Estado en el marco de un procedimiento administrativo, en el marco de el ejercicio de una actividad económica, podría ser una barrera burocrática que merite una solución por parte de los órganos del INDECOPI sin invadir ciertamente los fueros de competencia que pertenecen a estas entidades, ¿no?
Entonces es muy importante identificar qué tipo de medida estamos hablando. ¿Qué tipo de exigencia, requisito, limitación me está afectando a mí como persona respecto a la tramitación de mis procedimientos administrativos? Por ejemplo, un ejemplo que hemos hablado hace poco, el día de hoy una conferencia muy interesante, es vinculado con aquellas medidas que afectan, por ejemplo, la tramitación de procedimientos de manera virtual. ¿Ok? Era una limitación para presentar documentos a través de la mesa de partes virtual o incluso utilizar el sistema de medios de transmisión a distancia para presentar documentos a una tramitación pública, por ejemplo, ¿no? Una limitación. Entonces nosotros como administrador debemos identificar la medida, que es una acción positiva, como lo que he mencionado, una acción omisiva, que es la novedad en nuestra regulación. Y esto puede estar contenido a través de una disposición administrativa, un acto administrativo, una actuación material. Una disposición administrativa es una norma, ¿ok? Que, que en términos teóricos afecta a un grupo abstracto y determinado administrado de agentes económicos. ¿Ok? Esto es importante porque si hacemos una relación, que lo mencionó con la legislación activa, entonces identificaremos que las personas podemos denunciar en virtud de esta modificación normativa disposición administrativa sin que esta medida afecte directa o indirectamente a mi persona como denunciante. También lo tenemos los actos administrativos. Los actos administrativos, a diferencia de las disposiciones, producen efectos jurídicos de manera específica, individualizada, a, un, a una persona, a un grupo de personas específico, en atención a lo que diga este acto administrativo. ¿Ok? La decisión de la propia autoridad municipal, por ejemplo, respecto a mi licencia de funcionamiento. Una actuación material, cabe mencionar, es otro tipo de medio de materialización. Es todo comportamiento, manifestación y actividad material que, sin ser ninguna de las dos antes mencionadas, produce efectos capaces de restringir o obstaculizar el acceso a de los agentes económicos en el mercado o incumplan las normas o principios que garantizan la simplificación administrativa. Entonces, eso es importante entender también. ¿Ok? Entonces, nosotros como denunciantes debemos considerar estos aspectos. ¿Qué más debemos considerar? Que también tenemos que identificar la entidad de la administración pública, ¿no? Existen supuestos donde, por ejemplo, la entidad puede ser una persona jurídica de hecho privado que ejerce función administrativa. Entonces, tenemos que también identificar si se está ejerciendo una función administrativa en el caso. Por ejemplo, hace poco se tuvo un caso en el Indecopi, un caso vinculado de una asociación de patinaje, ¿no? La Federación de Patinaje, la Federación de Patinaje, que es un ente de hecho privado, pero que se consideró que era capaz, en función del ejercicio de una función administrativa, de imponer barreras burocráticas. ¿Ok? Esto respecto al concepto barrera, mediamatización, entidad. Ahora bien, respecto al segundo punto, está vinculado con los indicios que sustentan la presunta carencia de racionalidad de la barrera. ¿Ok? Esto cuando se analiza una barrera burocrática, en principio, según la ley, se analiza bajo una metodología, ¿no? La metodología primero te exige, eh, eh, primero analizar si la legalidad implica determinar si justamente la autoridad es competente. El segundo punto es temas vinculados con temas formales, si cumplió con las formalidades necesarias para imponer la medida. Y por último, si contraviene o no la ley esta medida, ¿no? Alguna medida que imponga esta autoridad. ¿Ok? Esto es legalidad. Básicamente, contrastar la medida con lo que dice el ordenamiento jurídico en sus normas. Pero también es posible, como me imagino que conocen y han podido saber en este curso, que se analice la carencia de racionalidad. Pero la carencia de racionalidad no se analiza por sí misma. Es decir, no es un análisis automático que hacen los órganos funcionales de Indecopi para determinar si es carente o no de racionalidad la medida. No. Para eso se requiere cumplir con una carga previa. Y la carga previa es la presentación de indicios. ¿Ok? Entonces el administrado, nosotros como denunciantes, tenemos que presentar indicios que permitan afirmar o permitan dudar a la autoridad sobre la racionalidad de la medida. ¿Qué significa eso? Es un análisis básicamente vinculado con la idoneidad de la misma, por ejemplo, ¿no? Que exista un problema jurídico, que exista una necesidad,
que exista una solución idónea a ese problema. Un interés público detrás. Básicamente, que exista un problema público que amerite una solución, y esa solución es la barrera burocrática. Punto 1 de análisis de racionalidad. Entonces, si no existe un problema jurídico, no tendría que existir una solución a este problema. Porque tampoco carecería de interés público, quizás, a no existir ese problema. Pero también la normativa se señala que analizas también, comparas bajo el elemento de la proporcionalidad de medida. Es decir, si existen, primero tienes que analizar los costos y beneficios de la medida, o sea, esta solución dada por la autoridad. Ok, ¿qué costos generan y qué beneficios generan? ¿Y cuál es mayor, los costos o los beneficios? Porque si los costos son mayores, entonces se entiende que no debe existir la barrera, ¿no? Porque esa solución genera más costos que beneficios en los ciudadanos. Y por último, también se analiza si existen otros medios alternativos capaces de ser igualmente idóneos, es decir, buscar otras soluciones. Entonces tenemos que pensar que la barrera burocrática en realidad es una solución pública que busca atacar un problema. Y nosotros como denunciantes tenemos que decidir y determinar a nivel indiciario si esta solución es la correcta. Si observamos que, por ejemplo, no existe un problema, no existe interés público, la solución en verdad no es la correcta, podemos atacar la racionalidad de la misma. Asimismo, si la solución genera más costos pues de beneficios, en verdad esta no es ninguna solución, más bien genera más problemas. Y también hacemos esta comparación de otras soluciones posibles respecto a este mismo problema. Entonces, y aquí viene el concepto importante que hay que entender. Las barreras burocráticas no son en estricto por sí mismas negativas. No, para nada. Las barreras burocráticas son soluciones públicas a problemas públicos. Entonces, lo que se busca determinar a través de un procedimiento de eliminación de barreras es si esta solución pública realmente es ilegal. La entidad se basó no en la ley, sino en otros fundamentos, sin imponer una solución que en verdad no necesitaba el ordenamiento jurídico porque de ninguna manera tenía la competencia para eso. Porque existen competencias, existen órganos encargados de realizar o dar soluciones a ciertos problemas públicos. Entonces, lamentablemente, tú quieres solucionar este tema, pero no tienes competencia. Entonces es ilegal, porque incumples con la ley. O, por ejemplo, cuando, otra vez, repitiendo, hacer soluciones, tenemos que entenderlos como es. Entonces, buscamos eso. Buscamos el problema, si busca, es realmente una solución. Si no lo es, hay que abrirlo así. ¿Okay? Y sustentar por qué no es una solución. Y eso justamente va a permitir a la administración encargada de eliminar estas barreras de decir, ok, tiene razón el administrado. En efecto, existen otras soluciones jurídicas públicas que pueden ser más eficaces para atacar este problema público. Entonces es importante leerlo de esa manera. ¿Ok? Entonces no entenderlo como algo negativo, no todo es malo, bajo ese sentido, comprender ese aspecto y decir, ok, esto no es razonable, porque en verdad no es una solución, es un problema. Y por lo tanto, se presentan estos argumentos. La ausencia de estos argumentos que permitan comprender a nivel indiciario este carácter posiblemente irracional de la medida va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque solamente estos administrados van a conocer los aspectos de estos elementos dañinos de la medida, ¿no? Y es importante que la autoridad conozca de los propios administrados para saberlos, porque no puede estar y conocer todas las realidades jurídicas o todos los problemas jurídicos de todas las regulaciones posibles, ¿no? Me refiero a las autoridades de eliminación de barreras. Es muy importante los indicios, entonces hay que presentarlos y sustentarlos correctamente. ¿Ok? Ok. Entonces, es una carga que hay que presentar y una vez se cumplan con, con todos los aspectos vinculados con estos requisitos del TUPA, de estos requisitos de la ley 1256, el decreto legislativo 1256, se emite a trámite la denuncia. Y se otorga un plazo de 5 días, susceptible de ser ampliado de 10 días, a la
entidad para que justamente presente sus descargos. ¿Ok? Entonces aquí vemos lo que comentamos hace poco, vinculado sobre el derecho de defensa, ¿no? Se le da el derecho de defensa a la entidad de decir, ok, acá hay una denuncia, el administrado necesita ser escuchado, estamos escuchando al administrado, es verdad que es una barrera burocrática ilegal, o para sanidad lo que estás imponiendo a estos administrados, y la entidad se va a defender. Es decir, no presento las leyes, las normas, las justificaciones jurídicas, los elementos de prueba que acrediten la racionalidad de mis medidas, que efectivamente es una solución, que cumple con todos los aspectos de la ley. Entonces, es algo que estoy haciendo bien para el beneficio de los ciudadanos. Ok, ok. Hay que evaluarlo. Entonces, te doy el sello de defensa, de poder hablar. ¿Ok? Pero en ese contexto, quizás la entidad, al momento que se entabla la denuncia, diga, un momento, quizás esta medida, en efecto, sí es ilegal, porque no tengo competencias para dar imponer esta barrera entre paréntesis y solución pública, cierro paréntesis, no soy competente. Entonces, lo que debo hacer es eliminar esta medida. Entonces, derogar esta norma. Y lo hace. ¿Ok? O, por ejemplo, es una medida que está contenida en un acto o notación material que hemos mencionado hace poco, y diga la entidad, tiene razón el Indecopi, tiene razón el denunciante, esto podría ser una barrera burocrática ilegal, entonces no es correcto lo que hice, ¿no? No fue correcta la solución que le administrar, ¿verdad? No tiene ninguna base. Voy a inaplicar esta medida. Y en esos casos, en esos supuestos, lo que hace la entidad es justamente eliminarla. Ya no aplicarla a los administrados en términos generales como una disposición administrativa, o en términos concretos a través de un acto administrativo o notación material. Y esto genera que el procedimiento de eliminación de barreras concluya. Se sustrae de la materia este aspecto, ¿no? Es evidente y es importante que se dé esto porque eh, claramente ya se dio la solución que busca la ley, ¿no? Se elimina la barrera. ¿Ok? Hay un punto adicional que quería mencionar, creo que se me escapó por aquí. No está acá. Parece que no. A ver, aplicar, acá está. Ok. No sé si está acá. Perfecto. Creo que está aquí. Perfecto, perfecto. Sí, parece muy rápido. Entonces, ok, esa es la solución que puede dar. Pero antes de eso, cabe mencionar que es posible que se declare la inadmisibilidad y la improcedencia de una denuncia, ok. En esos casos, lo que ocurre es que, por ejemplo, el denunciante no cumplió con los requisitos del TUPA, o que, por ejemplo, no está dentro del ámbito de aplicación, no está dentro del ámbito de la competencia de la autoridad, llamamos desde INDECOPI, esta barrera, ¿ok? Debemos recordar que la propia ley señala, que se aplica de manera supletoria el Código Procesal Civil, ¿ok? Entonces, existen situaciones donde existe una ausencia de interés para obrar, es decir, ya no existe la medida, por ejemplo, como el caso de la sustracción, ya no existe la medida, entonces, ¿en verdad por qué presentar la denuncia? Y la propia entidad inaplicó, decidió modificar la decisión y ser a tu favor, entonces no hay interés para obrar. El interés para obrar, recuérdense que es esta necesidad que tiene el administrado para recurrir a efectos de que se le dé una solución a una controversia jurídica, ¿no? En tanto no existe esta necesidad, no hay razón para presentar esta denuncia. También los imposibles jurídicos, ¿no? Está regulado en el Código Procesal Civil, que según la ley la emisión de barreras se aplica de manera supletoria. Que en algunos casos es un imposible jurídico, ciertamente cuando se analizan medidas que no son barreras burocráticas, ¿no? Cuando son beneficios quizá, beneficios a favor de los administrados. Eh, o por ejemplo, como se ha destacado en el precedente, cuando se presentan barreras que en verdad no están bien publicadas en las normas respectivas, ¿no? La publicación está vinculada con la exigencia, con la posibilidad de ser exigible la medida, que ser oponible a los administrados, ¿no? Es importante porque esto viene no en base, el presente no viene en base a lo que señala un criterio de la sala propiamente dicho, sino en base a las propias leyes que regulan su actuación. Entonces, a esta sala, que es propiamente una entidad que busca cumplir con la ley, debe en sí misma cumplir la ley, ¿no?
Entonces ahí lo que tendría que hacerse, si se cuestiona, por ejemplo, estos aspectos de que cómo es posible que haga esto de copy, entonces modifiquemos la ley en ese aspecto, ¿no? Porque la ley de eliminación de barreras hace referencia, se aplica de manera supletoria el Código Procesal Civil. Entonces busquemos soluciones reales, ¿no? Ahora bien, ahora bien. Este es el procedimiento que ya se inició, un procedimiento que se emitió a trámite, que se presenta los descargos. En este contexto, como hemos mencionado, la entidad puede eliminar estas medidas, o, de ser el caso, no, decide continuar. ¿Ok? Y se tramita el procedimiento de manera regular. Está tramitando el procedimiento, ¿no? Nos presentó entonces nuestra denuncia, la entidad ha presentado sus descargos. ¿Y qué se puede hacer en ese procedimiento? En ese procedimiento se pueden dar hasta 3 pedidos diferenciados. ¿Ok? El primero de ellos está vinculado con la posibilidad de presentar información confidencial, secretos empresariales, mis contratos con algún proveedor o eh, algún tipo de contratación que requiere ser reservada en su contenido para evitar cualquier tipo de perjuicio a mi negocio, si soy un agente económico, ¿no? Eh, o también una medida cautelar que justamente busca de manera provisional dar una solución al tema que está siendo objeto de la controversia, una inaplicación temporal de la medida. Y el pedido de informe oral, ¿no? Que es justamente solicitar el uso de la palabra de autoridad. Aquí voy a ser un poquito más veloz en la explicación por el tiempo que me queda, que son 15 minutos. Entonces, el primer punto que se puede presentar, tanto en la sala como en la comisión, que son los órganos que hemos mencionado, es un pedido para que se reserve la información confidencial. Y para eso existe una directiva, la Directiva 1 del año 2008 del INDECOPI, que establece un procedimiento, una tramitación específica para otorgar la confidencialidad de cierta información. ¿Ok? Eso se puede dar en los órganos de eliminación de barreras burocráticas, sí. Y se puede presentar y se puede solicitar. O si tenemos que cumplir ciertos requisitos que establece esta directiva. Punto 1. Punto 2, medidas cautelares. Que eso va a haber una explicación a detalle de este tema, pero que también requiere cumplir ciertos requisitos, ¿no? Presentar, identificar la barrera, que siga aún vigente, que exista verosimilitud en el derecho y que exista indicios razonables, que justamente existe un peligro de demora si no se inaplica de manera temporal estas medidas. Respecto a la verosimilitud, si se trata de una segunda instancia en la que está viendo el pedido de medida cautelar, basta que el administrado acredite, en aplicación supletoria del Código Procesal Civil, basta que acredite que exista un pronunciamiento en su favor, en primera instancia, y supera la verosimilitud. ¿Ok? Punto 2. Y punto 3, el pedido informal. Que básicamente es este pedido para que sea escuchado por parte de las autoridades competentes. Que sea la comisión o sea la sala, desde el caso, ¿no? Este pedido puede ser denegado, ¿ok? No existe absoluta obligación para que estas entidades otorguen el informe oral, puesto que si cuentan con los elementos necesarios, que a su juicio son suficientes, pueden resolver sin escuchar aparte. Sin embargo, es necesario que se evalúe siempre el pedido. En caso que no se evalúe el pedido, por ejemplo, en primera instancia, este es un vicio que afecta al procedimiento. Como hemos recordado, el procedimiento tiene como objeto garantizar el debido procedimiento, derecho fundamental. Entonces, si por ejemplo el denunciante presenta su pedido de informe oral y en verdad esta resolución luego se declara infundada, sin haberse evaluado previamente este pedido, es decir, si correspondía de negar o no, puede plantear un pedido de nulidad por este vicio, porque justamente no se evaluó su pedido. Entonces, eso sí es obligatorio, que sea evaluado. ¿Ok? Eh, y bueno, se emite la resolución, la comisión resuelve, los administrados tienen 15 días para apelar y presentar el recurso de apelación, que es el único medio impugnatorio que regula el decreto legislativo 1256. ¿Ok? Se concede el recurso de apelación, se traslada el expediente en segunda instancia, se tiene que notificar este concesorio a las partes, informarles que hubo una apelación, se traslada el expediente en segunda instancia, el proyecto por el cual se traslada el recurso de apelación se da en segunda instancia para poner conocimiento a la otra parte de la existencia de este recurso y justamente pueda ejercer también el derecho de defensa. Repetimos, el derecho de defensa es fundamental en un procedimiento administrativo
en cualquier procedimiento administrativo en realidad, y también más aún, ¿no? Y por último, se emite su decisión final a la sala, ¿ok? Y entonces, ¿qué deciden los órganos del INDECOP? ¿Ok? ¿Qué deciden en realidad en este procedimiento? En este procedimiento tenemos hasta 4 tipos de decisiones diferenciadas por parte de la autoridad. La primera decisión es que justamente determinar si la barrera objeto de denuncia o de un procedimiento de oficio es una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad. ¿Ok? Hacemos el análisis correspondiente en la metodología que primero la legalidad, se verifica que hay indicios razonables de la carencia de razonabilidad y se hace el análisis de razonabilidad, ¿no? Y aquí este análisis de razonabilidad implica que la autoridad ha presentado justamente los medios probatorios que acreditan justamente este aspecto de la medida. Y ese análisis la comisión y también la sala cuando revisa justamente esta decisión de la comisión. Pero también puede ordenar, una vez que se determine el carácter ilegal de la medida o su carencia de racionalidad, inaplicar la medida en el caso concreto del denunciante o con efectos generales. ¿Ok? Y aquí he dividido esto en 3. Entonces tenemos la inaplicación de una medida ilegal o carente de racionalidad a favor del denunciante, siempre se va a dar. Siempre se va a dar su inaplicación a favor del denunciante. Y de los otros supuestos va a depender de qué tipo de barrera estamos identificando. ¿Ok? Supongamos que la barrera burocrática es ilegal. ¿Ok? No, la autoridad no es la competente. Entonces se ordena la inaplicación con efectos generales a todos los administrados. Porque obviamente si es ilegal, contraviene una ley, entonces no tiene sentido que otros administrados se les exija esta medida. Cuando es carente de racionalidad y se presenta una denuncia de parte, solamente se declara para el caso concreto la inaplicación. Sin embargo, si es un procedimiento de oficio en el cual se evaluó la carencia de racionalidad de la medida, este también tiene efectos generales. Esto gracias a la modificación dada el año pasado. Entonces tenemos que identificar el escenario. Pues si somos denunciantes, probablemente estemos entre el puesto 1 y 2 del mandato de inaplicación. Ahora bien, ¿qué más es posible? Se ordenan medidas correctivas. Y pueden ser 2 tipos de medidas correctivas dependiendo del caso, ¿no? Como mencionamos previamente, una de las medidas o barreras burocráticas son los cobros. Supongamos que pagamos, somos administrados y pagamos el cobro para justamente que se realice el trámite administrativo y vemos que en verdad era una barrera burocrática, ¿no? Nosotros podemos solicitar la devolución de estos conceptos a nuestro favor. Y esto es una medida correctiva, fin de copy, a través de esta comisión y la sala, ordena. Pero también una medida complementaria que justamente busca revertir los efectos negativos de la barrera burocrática ilegal o carente de racionalidad es justamente informar a los ciudadanos acerca de este aspecto de la barrera, que fue ilegal o que fue carente de racionalidad. Es un ámbito preventivo que busca revertir los efectos y evitar que esto se produzca nuevamente en el futuro, ¿no? Y por último, no menos importante, está el mandato de pago de costas y costos. Aquí el administrado solicitó que se reconozcan los costos y los costos. ¿Qué es? Las costas son la tasa administrativa, por ejemplo, y los costos son los honorarios del abogado que tuvo que recurrir el denunciante justamente para eh, presentar su denuncia ante la comisión y la sala, respectivamente. Entonces tenemos estos 4 tipos de decisiones dentro de la resolución de la comisión, ¿no? Una que determina la medida si legal o con razonabilidad, otra que es un mandato de inaplicación, que puede ser individual o con efectos generales, las medidas correctivas de ser el caso, y por último, el pago de costas y costos. Respecto a esto último, los costos simplemente es un mandato. Para ejecución de este mandato de costo, se tiene que existir una liquidación, ¿no? Es decir, exactamente cuánto pagó el denunciante. Para eso es un procedimiento de liquidación que también tiene una directiva, el INDECOPI para eso, a fin de justamente que la entidad pague este monto a favor de este denunciante que tuvo que recurrir hasta un procedimiento administrativo para ver satisfecho su derecho de tener una normativa que no tenga obras burocráticas ilegales o carentes de razón. Y por último, y no menos importante, la decisión de la comisión, como hemos mencionado, la decisión de la comisión puede ser objeto de apelación, ¿no? En este contexto, igual la Secretaría Técnica de la Sala puede realizar actuaciones
correspondientes de instrucción para verificar ciertos hechos, ¿no? La correcta publicación de las normas, en el caso, o algún elemento que estimen pertinente realizar. Entonces, la decisión de la sala es confirmar o revocar la decisión de la comisión. ¿Ok? Entonces, aquí se hace nuevamente el análisis de legalidad y o carencia de racionalidad, depende del caso. Pero también es posible, y repito, que estamos en un procedimiento administrativo que existan vicios. Entonces, nosotros como denunciantes debemos procurar, y nos debe preocupar realmente, que el procedimiento esté bien tramitado, que el denunciado haya sido bien notificado. ¿Por qué? Porque si no sucede esto, si existe algún vicio, por ejemplo, la notificación de las resoluciones a la entidad, esto puede generar la nulidad de la decisión de la comisión y que puede devolverse como opción una el expediente de la primera instancia para que resuelva nuevamente, porque este vicio no es subsanable. Esa es ley 2744. Y en todo caso, de verse una nulidad, pero es posible, se cuentan con los elementos necesarios sin que esto afecte el derecho de defensa, resuelve la controversia de fondo, ¿ok? Que es lo ideal. Lo ideal. Entonces, aquí ya cierro un poco la exposición, dado el tiempo corto que me queda. Tenemos que tener en cuenta que este procedimiento ofrece una serie de aspectos que debe darse, cumplirse en beneficio del denunciante, ciertamente que se busca en la identificación de estas barreras burocráticas ilegales y para la personalidad, pero no debemos olvidar que finalmente estamos ante una decisión que tiene efectos respecto a una persona, en este caso una entidad, por lo que tiene que seguirse un debido procedimiento. El procedimiento de eliminación de barreras busca garantizar esto de manera secundaria, sin olvidar la esencia del mismo, que es justamente la aplicación de la medida. Pero ambos no pueden ser omitidos, ¿no? O sea, ambos trabajan de la mano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de legalidad. Entonces, un requisito vinculado con la correcta emisión de un dato administrativo es justamente un procedimiento regular. Si estamos hablando de barreras burocráticas, entonces se debe seguir un procedimiento correcto. ¿Ok? Entonces, son aspectos relevantes que hay que tener en cuenta para presentar la denuncia. Y bueno, agradezco mucho su participación y bueno, cualquier pregunta o duda estoy totalmente a su disposición. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Aquí hay una pregunta, Estimado ¿no? doctor Michael Ullo, muchas gracias por la excelente disertación que ha brindado el día de hoy. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manito y se le cederá el uso de la palabra, o en todo caso puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes. Aquí hay una pregunta, me parece, a ver, voy a leerla. Dice, ¿cuál es la opinión sobre la participación de los abogados o estudios de abogados como denunciantes en el marco del procedimiento de investigación de barreras? ¿No? ¿Podrían eventualmente funcionar como sociedades o entes externos que procuren identificar trabas ilegales sobre la responsabilidad? Todo ello en atención de las nuevas expresiones emitidas. Eh, Interesante pregunta, ¿no? Interesante pregunta. Y volvemos un poco a lo que mencionamos aquí, ¿no? La legitimidad activa. En verdad, más que un estudio de abogados, cualquier persona, en función del último supuesto, puede presentar su denuncia para que se elimine una barrera burocrática ilegal o para internacional. Entonces, aquí, como mencioné, existe una legitimidad activa bastante abierta, pero para ello la ley establece un requisito, y el requisito es que debe indicar una denuncia. Entonces, claro, se puede justamente realizar esto, no solamente un estudio de abogados, se puede ser cualquier persona, nosotros, como ciudadanos de pie, presentar nuestras denuncias, haciendo esta indicación expresa para que se elimine cualquier traba que afecte justamente el proceso competitivo o la tramitación en el marco de la simplificación administrativa. Ok, hay otra pregunta. Para añadir, ¿existe alguna provisión de la directiva de pago de costos y costos porque no apreció la devolución que corresponda? ¿No? En realidad, respecto al pago de costos y costos, existe un procedimiento de liquidación de pago de costos y costos eh, en el Indecopia y una directiva aprobada por el tribunal. En este caso, se quiere como primer requisito es que exista este mandato de pago de costos y costos. Y por otro lado, se requiere, por ejemplo, cumplir con acreditar que efectivamente existió el pago, ¿no? Entonces, si se acredita esos aspectos junto con otros elementos tributarios que establece la directiva,
no existiría ningún inconveniente para el reconocimiento de estos costos en beneficio de los denunciantes, que obviamente tienen que recurrir a estos abogados, eh, estos servicios jurídicos, porque justamente tienen que defenderse de una manera por la actuación arbitraria de entidades que justamente imponen barreras burocráticas ilegales o carácter razonable. Me parece que eso es todo. Agradezco mucho las preguntas, han sido bastante interesantes. No sé si alguien más desea preguntar, estoy a su total disposición. Si no, creo que eso es todo, estimado amigo. ¿Sí? Creo Muchas que gracias, estimado doctor, por haber respondido cada una de las preguntas de los participantes. Gracias por compartirnos su tiempo, su conocimiento. Es algo muy valioso para todos los que estamos escuchando en estos momentos. Eh, Esperamos, doctor, en otra oportunidad volver a contar con usted. Para nosotros siempre será un honor eh, contar con su participación en mi lawyer, doctor. Muchísimas gracias. muchas gracias. Que tengan excelente noche, éxitos para todos y un fuerte abrazo. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.